Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias a Daniela Tubian por la organización de este evento, por la invitación para participar como ponente en el mismo. Y bueno, sin más preámbulos, entonces voy a comenzar. He titulado esta charla Desacuerdos, Subdeterminación e Interpretación. Yo debo confesar que hace mucho no hablo de estos temas, entonces también les agradezco a Dubian y a Daniel por haberme motivado a retomar algunas cosas que habían quedado en el tintero desde hace varios años, desde que probablemente terminé mi doctorado. Entonces, pues siempre es bueno retomar los temas que en algún momento, pues, en los que uno estuvo inmiscuido. Entonces, bueno, voy a empezar primero, no sé si este cuadrito deje ver, ok. Voy a empezar primero con una cita de un libro de David Sloan Wilson. Es un libro que se llama La Catedral de Darwin, un libro muy interesante, publicado en el 2002, donde para la época, digamos que en biología estaba muy en boga y era como el paradigma establecido, la idea de que la selección y la adaptación solo operaba en el nivel de los genes o al mucho en el nivel de los individuos. Y bueno, sale una nueva corriente que empieza a decir que la adaptación, si uno interpreta bien a Darwin y si uno hace los experimentos correctos y analiza la evidencia correctamente, pues también opera en otros niveles, como en el nivel de grupos, por ejemplo, o en el nivel de las especies y no solo en el nivel de individuos o genes. Y entonces sale este interesante libro de la Catedral de Darwin, que es la cita que está allí con la que quiero comenzar, porque allí lo que hace Wilson es mostrar cómo uno podría explicar biológica y evolutivamente la existencia de las religiones si uno asume la hipótesis de que los grupos evolucionan y que los grupos se adaptan y de que los grupos se seleccionan. Entonces la cita dice, cuando la gente inteligente está en desacuerdo en este punto, es frecuentemente porque ellos están hablando en lenguajes diferentes. Y estoy subrayando algunas cosas que quiero discutir a lo largo de mi presentación. Realmente cuando uno estudia el concepto organísmico de sociedad a través del tiempo y de los límites disciplinarios, uno se encuentra con una torre de Babel. Yo estoy, por lo tanto, enfrentado con una segunda tarea casi tan retadora como la primera. Antes de que yo pueda tratar el concepto organísmico de grupos religiosos como una hipótesis científica seria, yo debería proveer un manual de traducción que permita la comunicación significativa a través de los diversos campos de pensamiento. Entonces, ¿por qué arranco con esta cita? Yo no voy a hablar, por supuesto, de lo que habla Wilson en su libro, ni de cómo las religiones pueden explicarse a través de la teoría de la evolución, ni nada por el estilo, pero me interesa metodológicamente esta cita porque tiene todos los elementos que yo quiero resaltar. Allí estamos hablando de que los desacuerdos surgen cuando estamos hablando de lenguajes diferentes, por ejemplo, de que muchas veces los científicos se encuentran ante una torre de Babel cuando están tratando de formular sus hipótesis, y que además una tarea tan importante como la formulación de hipótesis es la ejecución de un manual de traducción entre los diversos participantes de un debate teórico. Y todo eso me parece muy interesante. Al final de la presentación voy a volver a esta cita y quizás allí se vea por qué quise arrancar desde acá. Ok, entonces hay ejemplos paradigmáticos de desacuerdo. Yo voy a nombrar algunos de estos ejemplos. Voy a empezar con Max Kelvin, quien en sus análisis sobre el relativismo acerca de la verdad, nos muestra cómo el gusto es, por ejemplo, una clara instancia de desacuerdo y aparentemente un desacuerdo irresoluble, porque cuando emitimos juicios de gusto, y bueno, Kelvin hace un análisis acerca de la semántica de este tipo de juicios y de las condiciones de verdad, que en este caso no son condiciones de verdad objetivas, pero sin embargo el significado de los juicios depende de las condiciones de verdad no objetivas de estos juicios, nos damos cuenta que acá podemos tener a partir de un mismo objeto, por ejemplo, un plato de comida o lo que sea, podemos tener dos juicios incompatibles, diferentes, ambos verdaderos
y ambos correctos. Y entonces en esa medida el gusto o las disputas acerca del gusto, por ejemplo, de una comida, son un claro ejemplo de desacuerdo y de un desacuerdo irresoluble, un desacuerdo que no podemos resolver de ninguna manera ni dirimir. Si a alguien le gusta una fruta como la guanábana y a otra persona no, pues no podemos decir que uno de los dos esté errado, no podemos decir que uno de los dos haya emitido un juicio falso. Probablemente los dos juicios sean verdaderos, pero los dos juicios son sobre un mismo objeto. Y entonces acá tenemos una especie de desacuerdo que difícilmente podremos resolver. Este es como un ejemplo paradigmático de desacuerdo irresoluble. Peter Van Inwagen, en este artículo que es muy interesante, que es We Right, We Wrong, dice que el exclusivismo religioso es un ejemplo paradigmático de lo que es un desacuerdo que no se puede resolver. Porque el exclusivismo religioso parece ser, según Van Inwagen, una condición necesaria, y esto, bueno, esto también es interesante por otros asuntos, es una condición necesaria de todo cuerpo de creencias religiosas. Quien asume un cuerpo de creencias religiosas debe asumir que sus creencias son verdaderas y por lo tanto sus creencias tendrán que rechazar como falsas las creencias de otras religiones, por eso exclusivismo, ¿no? Entonces, no sé, un cristiano que realmente asuma sus creencias como verdaderas tendrá que considerar que el resto de creencias de otras religiones son falsas en la medida en que sean incompatibles con su credo, o con el corazón al menos de su credo. Y entonces en esa medida a poner en acuerdo a dos religiosos o representantes de las religiones diferentes va a ser muy complicado por esta condición que Van Wagen le atribuye a los credos, y es que son exclusivistas, ¿no? Rechazan de entrada todo aquello que sea incompatible. Y esto, bueno, esto trae otra serie de problemas, pero esto sería un ejemplo paradigmático de lo que es un desacuerdo. Entonces tenemos por un lado el gusto como ejemplo paradigmático, como uno no sabe muy bien cómo resolver acá. Tenemos por otro lado el exclusivismo religioso como otro ejemplo de desacuerdo que resulta ser paradigmático. En un libro de este año, que es muy interesante y lo recomiendo, Relativism, de Bagramian y Annalisa Coliva, pues ellas dos ofrecen como otros dos tipos de desacuerdos que son paradigmáticos también, desacuerdos sobre asuntos morales y el desacuerdo sobre normas epistémicas. Veamos un ejemplo de cada uno de estos tipos de desacuerdo. Entonces, por ejemplo, tenemos esta famosísima cita de Heródoto en su historia. Allí Heródoto está narrando la historia de un rey de Persia, hijo de Ciro, Cambises, que había ido a conquistar Egipto por una serie de cuestiones personales, porque él había pedido la mano de la hija del faraón, pero el faraón de ese entonces no le había enviado a su hija, sino que él lo engañó, envió a otra mujer haciéndola pasar por su hija. Entonces este hombre furibundo va a conquistar Egipto y a vengarse, y cuando llega saquea la tumba del faraón porque ya había muerto, hace un montón de sacrilegios y respeta todas las costumbres religiosas que había en ese momento. Y comentando Heródoto esta historia, entonces dice Heródoto lo siguiente: durante el reinado de Darío, va a citar a Darío, ¿no? Pero comentando esto que les estaba diciendo, entonces durante el reinado de Darío este monarca convocó a los griegos que estaban en su corte y les preguntó que por cuánto dinero accederían a comerse los cadáveres de sus padres. Ellos respondieron que no lo harían a ningún precio. Acto seguido, Darío convocó a los indios llamados calatias, que devoraban a sus progenitores cuando morían, y les preguntó en presencia de los griegos que seguían la conversación por medio de un intérprete que por qué suma consentirían en quemar en una hoguera los restos mortales de sus padres. Ellos entonces se pusieron a vociferar rogándole que no blasfemara. Esta es pues la creencia general, y me parece que Pindaro hizo bien al decir que la costumbre es reina del mundo. Entonces acá esta famosa cita nos da el ejemplo de un desacuerdo sobre asuntos morales. ¿Es correcto o no comerse el cadáver de los padres cuando mueren? Y entonces uno de entrada diría, no, eso es terrible, uno es griego, digamos, está en el equipo griego, pero si uno le pregunta a los calatias, a ellos les parecerá terrible incinerarlos o quemarlos o enterrarlos, les parece una abominación. ¿Cuál de los dos grupos tiene razón? Pues no lo podemos saber, parece que ninguno de los dos estrictamente está equivocado, no sé si alguno de los dos esté en lo correcto
o los dos estén en lo correcto, pero no es fácil dirimir esta disputa. Entonces tenemos otro ejemplo de qué sería un desacuerdo, en este caso un desacuerdo de tipo moral, y tenemos el desacuerdo acerca de los estándares de justificación o las normas epistémicas, y acá tenemos otro famoso ejemplo que es el del cardenal que después fue canonizado como santo, Roberto Bellarmine y Galileo. Bellarmine fue el inquisidor que hizo retratar a Galileo de su teoría y además estuvo involucrado en el juicio de Giordano Bruno. Es un personaje escalofriante quizás en la historia del pensamiento y entonces Bagramian y Coliva comentando esto dicen lo siguiente: Bellarmine adopta un sistema justificatorio que, siguiendo a Bogosian, nosotros podríamos llamar justificación desde la revelación. ¿Qué es la revelación? Esta resulta cuando la estructura y la composición de los cielos, eh, cuando hablamos de la estructura y la composición de los cielos, la Biblia es la única o la mejor fuente de evidencia probativa. Galileo, por otro lado, adhiere a un sistema de justificación que podríamos llamar, otra vez siguiendo a Bogosian, observación. La observación mediada por el uso del telescopio es la única o la mejor fuente de evidencia probativa con relación a la estructura de los cielos. Entonces, ustedes recuerdan la disputa, básicamente, pues Galileo a través del telescopio, digamos, descubre que Copérnico tenía razón en muchas de las cosas que él había afirmado y que por lo tanto el centro del universo no era la Tierra, sino era el Sol, la Tierra se movía, pero el cardenal pensaba que ese telescopio y la observación en general no eran fuentes confiables de evidencia, sino que las fuentes confiables de evidencia eran la Biblia. Y entonces estas autoras muestran cómo es difícil a veces poner de acuerdo a dos personas que piensan que las fuentes evidenciales o las autoridades evidenciales son una u otra. Y tratar de decir cuál es la más adecuada resulta más complicado de lo que uno cree. Rorty, en su famoso libro de la filosofía del espejo de la naturaleza, explota este caso para mostrar cómo no es que la Biblia pueda ser tan buena como quizás la observación, pero digamos, pragmáticamente quizás la observación sea mucho mejor, pero eso no nos garantiza la verdad de nada. Ni que evidentemente la observación a través del telescopio sea por excelencia entonces un criterio de justificación que nosotros debamos asumir. Entonces acá tenemos un desacuerdo acerca de las normas epistémicas que resulta más complicado. Ahora, ¿qué pasa con los desacuerdos en ciencia? Porque lo que pasa con Galileo y el cardenal, pues es un típico ejemplo de la disputa entre ciencia y religión, pero ¿qué pasa dentro de la ciencia misma, dentro de dos hipótesis científicas rivales? ¿Puede haber allí desacuerdos irresolubles, análogos, por ejemplo, a los desacuerdos que nosotros vemos que suceden con los juicios acerca del gusto, por ejemplo, o acerca de las costumbres morales, o quizás acerca de dos sistemas de creencias religiosas? ¿Puede haber desacuerdos que bajo ninguna perspectiva nosotros podamos resolver? Esa es la pregunta que quiero que guíe esta exposición y me voy a volver acá un poquito en el tiempo, pero pues este señor es muy importante aquí, Thomas Kuhn. Entonces, Thomas Kuhn en su famoso libro de la estructura de las revoluciones científicas nos dice, oiga, sí, yo creo que en la ciencia hay desacuerdos que son irresolubles, desacuerdos que no podemos dirimir. Cuando dos paradigmas entran en competencia, no hay una base empírica, no hay una base sobre la cual nosotros podamos decidir, o al menos la base sobre la cual decidimos no son las bases que normalmente le atribuíamos a la ciencia, como absolutamente fiables, transparentes, prístinas o lo que sea. Dice Kuhn en la estructura, en un sentido que soy incapaz de explicar de manera más completa, quienes proponen los paradigmas en competencia practican sus profesiones en mundos diferentes. Y bueno, esta afirmación puede ser interpretada de muchas maneras. Unas más fuertes que otras, pero en últimas lo que quizás Kuhn quería expresar acá tiene que ver con que la observación misma o la experiencia está siempre cargada teóricamente. Y al estar cargada teóricamente, entonces la ciencia no puede ser un terreno neutral de selección teórica. Cuando hay dos teorías en competencia, acudir a la observación, que es lo que normalmente uno supondría que habría que hacer, pues puede que no sea suficiente porque esa observación está, digámoslo así, contaminada
conceptual o teóricamente. Y como está cargada conceptual o teóricamente, entonces los representantes de teorías o de paradigmas distintos realmente ven cosas diferentes y su evidencia es distinta. Por ejemplo, tenemos otra vez a Galileo como ilustrativo acá. Este ejemplo pues lo pone Kuhn en su libro, y es frente a un movimiento de un péndulo. Pues Galileo y Aristóteles ven cosas completamente distintas, ellos no ven lo mismo. Mientras Aristóteles ve un cuerpo que no puede volver a su lugar natural, que es la Tierra, Galileo ve otra cosa, una estructura matemática, un movimiento pendular. Entonces ellos ven cosas completamente distintas, su experiencia del mundo es radicalmente diferente. Y esto sucede todo el tiempo en la historia de la ciencia. Recuerden que Kuhn es un historiador de la ciencia, y él al analizar cómo la ciencia va evolucionando se da cuenta de cómo siempre la evidencia está cargada de teoría, y por lo tanto la evidencia no puede ser un terreno neutral para decir entre una teoría u otra. Y eso supondría entonces que conflictos entre teorías rivales podrían ser irresolubles desde un punto de vista empírico. Y además dice Kuhn lo siguiente: la comunicación a través de la línea de división revolucionaria, recuerden que él habla de revoluciones científicas, cuando se pasa de una teoría, un paradigma científico que ha dominado la escena científica durante muchos años, y de pronto se derrumba y aparece otro. Aquí hay una revolución científica. Entonces la comunicación a través de la línea de división revolucionaria es inevitablemente parcial. Hay fallas de comunicación entre representantes de paradigmas diferentes, no se pueden hablar en los mismos términos, es muy complicado. Y a esas dos cosas, tanto al hecho de que la evidencia esté cargada conceptual y teóricamente, como al hecho de que la comunicación falle entre representantes de paradigmas científicos diferentes, Kuhn le pone un nombre muy famoso, que es el de inconmensurabilidad. Las dos teorías rivales o dos paradigmas rivales que están en competencia pueden ser inconmensurables, tanto empírica como semánticamente. Entonces, empíricamente, porque no ven lo mismo, no habitan el mismo mundo, la evidencia es completamente distinta, no sirve para dirimir la disputa, y además el terreno donde se está jugando la disputa, lingüísticamente hablando, parece no ser el mismo tampoco. Entonces, empíricamente estamos en mundos distintos, y podríamos decir que lingüísticamente también estamos en dos lenguajes diferentes en una disputa de estas. Eso es la inconmensurabilidad. No hay una medida común entre dos teorías científicas, y si no hay una medida ni empírica ni lingüística común a dos teorías científicas que estén compitiendo entre sí, pues entonces quizás haya desacuerdos teóricos y científicos que no se puedan resolver, que esa es como la pregunta que me interesa tratar hoy. Entonces, pues claramente Kuhn acá se vuelve un referente de la discusión. De allí que, así como Alvin Goldman lo había advertido en algún momento, y hoy en día es más común, el asunto del relativismo y el asunto de los desacuerdos, o la epistemología del desacuerdo, que por algunos años estuvieron como separados, hay que unirlos. Si uno habla de desacuerdos, de alguna manera tiene que empezar a jugar a favor o en contra del relativismo, porque parece que esas dos discusiones no se pueden separar tan fácilmente. Entonces, por eso es que acá Kuhn está entrando en la escena. Bien. Uh, ok. Ahora, miremos este argumento de Feldman, que a mí me parece interesante, eh, en un artículo donde también habla de desacuerdos religiosos, pero bueno. Dice allí, o sostiene Feldman en este artículo Reasonable Religious Disagreements, sostiene que un desacuerdo sucede cuando un sujeto cree una cierta proposición y un segundo sujeto la rechaza. Esto es cuando hay actitudes incompatibles frente a una proposición. Entonces, tomemos una proposición P, uno la cree como verdadera, el otro piensa que es falsa, y allí es donde realmente está el corazón de un desacuerdo. Y acá hay muchas peleas al respecto. Pero evaluando la posibilidad de la existencia de desacuerdos irresolubles, Feldman introduce lo que él denomina la tesis de la unicidad, que dice más o menos lo siguiente. Esta es la idea de que un cuerpo de evidencia justifica a lo mucho una actitud hacia una proposición particular. La tesis de la unicidad dice que, dado un cuerpo de evidencia, una de estas actitudes es la que es racionalmente justificada. Es decir, si comparamos esto con Kuhn, pareciera que en Kuhn
y bueno, muchos de los que acusan de irracional a Kuhn tienen que enfrentar como algunas cosas que dijo Kuhn acerca de la racionalidad teórica y demás. Kuhn diría como, vea, es absolutamente racional que un representante de una teoría o un paradigma científico X, pues sostenga X, porque, porque ahí hay una base evidencial que lo lleva a eso y que un representante de un paradigma distinto, pues asuma otra postura. Pero acá Feldman nos dice algo muy interesante y es que realmente frente a una proposición solo es racionalmente aceptable una actitud o una creencia o un rechazo, pero no ambas. Entonces, no sé, pensemos, por ejemplo, en la proposición según la cual la Tierra es el centro del universo. Pues, dado un cuerpo de evidencia, frente a esa proposición, solo es racionalmente aceptable o bien rechazarla o bien aceptarla, pero no ambas cosas, que es lo que parece que sucede en el relativismo. Para Feldman esto no es aceptable, solo podemos tener una actitud justificada frente a esa proposición, no dos. Por lo tanto, para Feldman, estrictamente hablando, los desacuerdos empíricos no existen. Porque si definimos desacuerdo como el hecho de tomar a P por un lado como verdadera y por el otro lado como falsa, bueno, él también considera la opción de suspender el juicio, pero no me voy a meter allí. Y dado el principio de unicidad, si asumimos que el principio de unicidad es correcto, pues entonces no existirían los desacuerdos, porque el desacuerdo sucede es cuando hay actitudes incompatibles que están soportadas bajo un mismo cuerpo de evidencia, por ejemplo. ¿No? Piensen en el ejemplo de nuevo de la proposición, la Tierra es el centro del universo. Entonces, según Kuhn, acá podría haber un desacuerdo teórico importante, porque hay un paradigma que la toma como verdadero, otro paradigma que la toma como falso. Por poner un típico ejemplo, no creo que sea el mejor, pero por ahora nos sirve para ilustrar. Feldman diría, no, acá hay un cuerpo de evidencia que justamente nos dice que solo podemos aceptar una de las dos. Por lo tanto, si uno accede a la evidencia relevante, es lo importante, si uno accede a la evidencia relevante, entonces el desacuerdo desaparece. Ese es el punto. Entonces la evidencia es lo que nos permite hacer dirimir los desacuerdos y no habría en principio un desacuerdo que sea absolutamente irresoluble. Eso no existiría si es que tenemos la evidencia disponible. Bien, dada la inconmensurabilidad en Kuhn, sí sería posible. Entonces acá está justamente como la disputa. Ahora bien, hay otras, digamos, otras aproximaciones, por ejemplo, la de Carol Robbin, según la cual si uno lee muy bien a Kuhn y a Feyerabend y a los relativistas que salieron por ahí, realmente ellos no serían digamos, el relativismo no sería una teoría filosófica que explicara la existencia de desacuerdos. Eh, porque, bueno, voy a leer la cita de Robbin, dice ella, la idea de Kuhn era que cuando las teorías pertenecen a paradigmas diferentes, parecen emplear los mismos términos teóricos, ellos sin embargo aplican aquellos términos en formas completamente diferentes, con el resultado de que los términos no refieren a las mismas entidades teóricas. Entonces, puede que yo haya usado el término centro del universo, tierra, y el término sea el mismo en mi ejemplo, pero realmente acá los significados son distintos. Se sigue que tales paradigmas no podrían, estrictamente hablando, contradecirse uno al otro, en el sentido de afirmar y negar la misma proposición. Entonces, no es que acá estemos afirmando y negando la misma proposición. No es que Galileo y el cardenal estén negando y afirmando la misma proposición. No está sucediendo eso. Así el desacuerdo entre las teorías no era la cosa importante. Era más que estas teorías sin una semántica comúnmente compartida de sus términos, donde se caracterizaba como alternativas la una de la otra. Entonces, digamos, el relativismo no está para dar cuenta de desacuerdos irresolubles, según Robain, sino que el relativismo está allí para dar cuenta de alternativas teóricas. Nada más. Y que haya alternativas teóricas es algo muy distinto a que haya algo así como desacuerdos teóricos irresolubles. Si los significados de las proposiciones que aparentemente están en disputa son distintos, pues realmente no hay una disputa. Ese es el punto que hay detrás
digamos, de esta aproximación. Entonces, si uno coge a Feldman y, por ejemplo, esto que nos está diciendo Robin acá, entonces parece que se está atacando el corazón de lo que estábamos diciendo antes, y es que la existencia de desacuerdos teóricos en ciencia pues, no tiene lugar, ni desde un punto de vista empírico, ni desde un punto de vista lingüístico. Desde un punto de vista empírico no lo hay si uno tiene en cuenta la tesis de Feldman, el principio de unicidad, dado un cuerpo relevante de evidencia, entonces solo se justificará una actitud frente a una proposición. Y dos, cuando a veces sucede, como sucede en los ejemplos de Kuhn, que hay aparentes disputas teóricas irreconciliables, lo que hay acá simplemente son lenguajes diferentes. Y entonces el término Tierra, el término planeta, el término centro del universo significan cosas muy distintas, refieren a cosas diferentes. eh, y por lo tanto se trata de una especie de ambigüedad. Entonces no hay un conflicto irresoluble allí. Por ejemplo, Stephen Hulse dice, bueno, él tiene también un interesante artículo, él sí cree que hay desacuerdos, pero que son muy raros a veces, desacuerdos teóricos irresolubles, pero vean lo que dice Hulse en este artículo, dice, una disputa podría parecer insoluble porque los dos partidos están hablando el uno al otro usando sus palabras con significados diferentes. Una vez los disputantes hallan sus diferencias lingüísticas y deciden un uso común, ellos pueden lograr un acuerdo. Entonces, lo que parece haber detrás, digamos, de esta intuición que está tanto en el argumento, por ejemplo, de Rowan como el de Hale, en el de Hals, perdón, es que si uno es capaz de interpretar, por eso la tercera palabreja del título de mi charla, si uno es capaz de interpretar correctamente un lenguaje teórico en los términos del otro y es capaz de encontrar un lenguaje común, pues entonces la disputa teórica desaparece por completo. Esa es como la premisa que está detrás. Parece que la misma premisa la está asumiendo, por ejemplo, una postura como la de Kuhn, porque Kuhn define la inconmensurabilidad en parte en términos semánticos, donde dos lenguajes son intraducibles, allí parece haber un conflicto que no podemos resolver. Mientras que lo que están diciendo estos autores es, no, ojo, si se puede interpretar una teoría en los términos de la otra, pues acá no hay conflicto, acá simplemente se trata de un caso de ambigüedad. Un ejemplo que me gusta mucho y que siempre lo uso es el de Plutón, y lo que ha pasado con Plutón durante muchos años, pero últimamente entonces Plutón, cuando yo estaba en el colegio, a mí me enseñaban que Plutón era un planeta del sistema solar, pero después del 2008 resulta que no, Plutón ya no es un planeta del sistema solar, es una cosa que ahora llamamos planeta enano. No sé si era una fake news, pero hace poco me pareció ver que otra vez como que sí, bueno, yo no seguí la cosa ahí, pero Mm, acá alguien podría decir, fíjese que esto no es un desacuerdo en última sobre si Plutón es o no un planeta, sino es simplemente que planeta se está usando con un significado diferente, mientras que antes planeta cobijaba, digamos, una extensión más amplia donde cabía Plutón, ahora no, ahora se ha decidido que la palabra Plutón pues tenga un significado mucho más restrictivo, por lo tanto su extensión no es tan amplia y ya Plutón lo tenemos que excluir, etcétera. Entonces parecería que es un caso simplemente de ambigüedad. Frente a una misma palabra tenemos varios significados y entonces nos confundimos, pero una vez aclaramos el asunto, llegamos a un acuerdo. Bien, entonces en esa medida, partiendo de estas posturas, no tendríamos desacuerdos teóricos en ciencia. Bien. Entonces parece que lo que hay detrás es algo como lo siguiente, es como que si hay una interpretación fiable de los lenguajes teóricos más una base empírica adecuada, recuerden a Feldman, entonces tenemos que es imposible que existan desacuerdos irresolubles, esa cosa no existiría. Insisto, estoy hablando de teorías científicas, no me estoy metiendo con los ejemplos paradigmáticos que estaba tratando al principio, eso simplemente era para ilustrar que cómo se debería entender más o menos un acuerdo irresoluble. Pero parece que en ciencia no habría desacuerdos irresolubles si tenemos esto, interpretación de teorías más bases empíricas adecuadas. Si hay las dos cosas, entonces no habría desacuerdos. Eh, Miro cómo voy de tiempo. Aunque no muy bien, pero bueno. La tesis que quiero, perdón por la S que se me fue, tengo un montón de errores tipográficos que me he dado cuenta, pero bueno. La tesis que quiero defender es esta. Es posible que haya desacuerdos irresolubles sobre una base empírica adecuada, habría que ver qué es eso de una base empírica adecuada, y con una interpretación fiable de las partes, es decir, quiero atacar la idea de que por el hecho de que nosotros podamos interpretar
teorías científicas o los lenguajes de teorías científicas que están en disputa por el que las podamos interpretar correctamente. Entonces ya no hay desacuerdos. Entonces lo que quiero decir es, no, podemos interpretar los lenguajes teóricos de las teorías que están en disputa y aún así puede haber desacuerdos irresolubles sobre una base empírica que le dé soporte o justifique racionalmente la actitud tanto de rechazo como de aceptación de ciertas proposiciones. Esa es la tesis que quiero defender. Vamos a ver si me da el tiempo y para eso yo voy a ignorar un poco la literatura más contemporánea sobre el asunto, que es muy rica y muy buena, pero me parece que para los propósitos que me quiero trazar, tal vez no sea la más adecuada porque se dedican quizás a examinar otras cosas muy interesantes, pero que quizás no me interesa. Me sirven un poco más los viejitos y los viejitos son tipos como Davidson, Quine, entonces me voy a meter por ahí. Entonces, quizás me podría saltar esto de Davidson, pero vamos a decirlo rápidamente. Seguro muchos de ustedes saben que Davidson escribió un famoso artículo, On the Very Idea of Conceptual Scheme, donde Davidson trata de desarticular como un sinsentido al relativismo conceptual. Y si la asociación que estoy haciendo es viable, pues entonces también no existiría desacuerdos irresolubles. Entonces Davidson critica atacando conjuntamente uh, las tres tesis que según él dan soporte al relativismo. Estas tesis son que hay intraducibilidad parcial o total entre lenguajes y esto está dentro de las premisas que estamos analizando en el debate. Efectivamente, si hay fallas de comunicación, si no puedo poner en mis términos lo que dice otro, entonces parece que acá tengo un problema de inconmensurabilidad semántica. Son intraducibles los lenguajes. Dos, hay esquemas conceptuales distintos que dan forma a los datos de los sentidos o al contenido. Este es el famoso tercer dogma del empirismo, el dualismo esquema-contenido. Eh, hay estructuras conceptuales distintas que le dan forma a la experiencia de maneras diferentes. Recuerden el ejemplo de Galileo de Aristóteles sobre el péndulo. Entonces, frente a un mismo contenido, los esquemas interpretan esto de manera distinta. Y claro, y puede ser que entonces si hay esquemas diferentes, pues entonces habría formas inconmensurables de ver el mundo, o los representantes de paradigmas distintos habitarían mundos diferentes, como dice Kuhn. Y pues esta no lo voy a tratar tanto el día de hoy, que dice que hay una mediación epistémica entre el mundo y la mente. Esto es algo que a Davidson le molesta mucho, pensar que la experiencia tiene un rol justificatorio. Para Davidson no es así. Pero bueno, veamos esta cita de Kuhn porque, digamos, de Davidson, porque Davidson va a atacar las tres cosas en conjunto y es decir, va a decir que no puede haber intraducibilidad entre lenguajes, que para que un lenguaje sea lenguaje tiene que ser siempre traducible a un lenguaje familiar, por ejemplo, y por ende, va a decir él, entonces no hay esquemas conceptuales y no hay algo así como una distinción entre el contenido de la experiencia eh, no interpretada y aquello que le da forma o un sistema categorial que da forma a las intuiciones, a los datos brutos de la experiencia. No hay tal cosa. Bien. Entonces dice Davidson lo siguiente. Podríamos aceptar la doctrina que asocia tener un lenguaje con tener un esquema conceptual. La relación puede ser supuesta así, donde difieren los esquemas conceptuales, también lo hacen los lenguajes. Pero hablantes de diferentes lenguajes pueden compartir un esquema conceptual si hay una forma de traducir de un lenguaje al otro. Estudiar los criterios de traducción es entonces una forma de centrar la atención en los criterios de identidad de esquemas conceptuales. Y a mí me sirve mucho esta cita, aunque no estoy de acuerdo con Davidson, solo en algunas cosas, pero me sirve mucho para asociar como las dos cosas que he tratado de distinguir, digamos, en los últimos minutos. Una cosa es como la base empírica que está en la base de los supuestos desacuerdos y otra cosa es como el terreno lingüístico donde se juegan, donde tiene lugar el supuesto desacuerdo. Y lo que hace Davidson es decir, vea que las dos cosas están muy unidas desde el punto de vista del relativista, por ejemplo, desde Kuhn, ¿no? Entonces, hay esquemas conceptuales o hay paradigmas diferentes o hay maneras de ver el mundo distintos, juegos de lenguaje alternativos, lo que quieran, en la medida en que los lenguajes que se asocian a esos esquemas no se pueden traducir entre sí. Entonces, si la física aristotélica es intraducible en términos del lenguaje de la física de Galileo, pues esto es evidencia, dice Davidson, de que hay dos esquemas conceptuales en competencia y por lo tanto dos formas de ver el mundo y por lo tanto acá eventualmente tendríamos desacuerdos irresolubles.
Entonces, claro, Davidson que dice, listo, si centramos la atención en los esquemas de traducción, pues entonces ahí es donde estamos atacando directamente el corazón del relativismo y añadiría yo de la posibilidad de desacuerdos teóricos en ciencia. Ok, entonces él utiliza su método de interpretación radical para desvirtuar la idea de que hay lenguajes que son intraducibles entre sí, parcial o totalmente. Para Davidson no hay lenguajes o no hay porciones significativas del lenguaje que no podamos traducir a ningún otro lenguaje. Si algo es un lenguaje es porque lo podemos traducir en los términos de otro lenguaje. Para eso, pues él utiliza la teoría de la verdad de Tarski, que es una teoría, una definición de verdad que se aplica a lenguajes formales, y lo que hace Davidson es aplicar esta teoría no solo a lenguajes formales, sino a lenguajes naturales, como el español, el inglés o lo que sea. Y entonces los teoremas de una teoría de la verdad tipo Tarski tienen la siguiente estructura. P, que está entrecomillada a la izquierda, y eso es importante que esté entrecomillada, P es verdad en L si y solo si Q. Y acá las condiciones son las siguientes. Primero, que P esté entrecomillada quiere decir que yo no estoy usando P, sino que la estoy mencionando. Eh, estoy definiendo, estoy definiendo la verdad de P en términos de un bicondicional que conecta con otro metalenguaje, que es en el que está formulado todo el teorema, salvo lo que está entre comillas. Lo que está entre comillas es el lenguaje objeto que quiero intentar capturar. Entonces, dar las condiciones de verdad de el lenguaje objeto tiene que hacerse en un metalenguaje, y entonces tengo el metalenguaje donde está Q. Y entonces lo que dice Davidson es que para que estos teoremas sean adecuados, digámoslo así, pues entonces el metalenguaje tiene que ser más amplio que el lenguaje objeto, o si no, tiene que suceder que Q sea una traducción de P, o si no, yo no podría dar las condiciones de verdad de P. Entonces, verdad y significado están íntimamente unidos en la teoría davidsoniana. Dar las condiciones de verdad de una oración es dar el significado de una oración. Para Davidson esas dos cosas son una y la misma cosa. ¿Queremos saber el significado de una oración? Pues demos sus condiciones de verdad. ¿Qué me permite dar unas condiciones de verdad adecuadas de una oración? Pues la teoría de la verdad de Tarski. Y la teoría de la verdad de Tarski, ahí está la jugada, implica la noción de traducción. Bien. Dado un lenguaje desconocido, un intérprete radical se enfrenta a la tarea de hacer un manual de interpretación de ese lenguaje. Entonces, siguiendo como las estrategias poinianas argumentativas, Davidson dice, listo, entonces imaginemos el caso más radical, y es el caso donde no tenemos ni idea de lo que un interlocutor está diciendo, y vamos a darnos a la tarea de interpretar un lenguaje absolutamente desconocido. ¿Es esto o no posible? Entonces, Davidson dice, es posible, pero hay una condición de posibilidad, y es la aplicación del principio de caridad. Mm, ¿Qué es el principio de caridad? Lo siguiente, el intérprete no debe asumir, bueno, perdón, el principio de caridad es asumir la racionalidad del hablante que tengo al frente. Y es asumir además que las creencias del hablante que estoy tratando de interpretar son en su mayoría como las mías. Es decir, que no estamos habitando justamente mundos diferentes, porque si de entrada voy a asumir que el otro es absolutamente incomprensible, pues es imposible que lo interprete. Entonces, esto es un principio metodológico y es una condición de posibilidad para arrancar la interpretación. Si no asumo racionalidad en el otro, y si no asumo que el otro y el intérprete están en su mayoría de acuerdo, pues difícilmente se puede dar un proceso de traducción, de interpretación. El intérprete no debe asumir ni creencias en el hablante ni el significado de sus emisiones. La base evidencial será el asentimiento del hablante ante estímulos del entorno. Entonces, lo que hace el intérprete es ver cómo el hablante reacciona frente a lo que hay fuera de él, y empieza a arrojar hipótesis interpretativas. Ok, dijo Gabagay cuando pasa un conejo, entonces probablemente Gabagay sea verdadera cuando haya un conejo. Eso es lo que hace un intérprete radical. El intérprete realizará hipótesis interpretativas de interacción con el hablante y el entorno que luego deben ser verificadas. Por supuesto, eso tiene que testearse. Y para cada oración del hablante, el intérprete podrá derivar un teorema tipo Tarski con la estructura que vimos antes, ¿no? Entonces, el lenguaje objeto es el lenguaje que quiero interpretar, y a eso le adjudico unas condiciones de verdad de mi lenguaje. Por lo tanto, todo proceso de interpretación implica un proceso de traducción. Los teoremas Tarski implican la traducción, y por lo tanto, a menos que yo diga que los lenguajes sean incomprensibles, pero
bueno, supongo que hay gente que puede sostener eso, pero no creo que sea tan fácil. La intraducibilidad sería imposible porque en los mecanismos de interpretación siempre están implícitos mecanismos de traducción. Mm, o a menos que yo tenga una teoría de la verdad mejor que la de Tarski, pero bueno, esos son otros rollos. Bien, el punto es que la estrategia davidsoniana nos muestra que interpretación implica traducción. Justamente las críticas que Kuhn y Feyerabend, por ejemplo, después le hacen a Davidson y a otros, es que ellos quieren separar esos dos procesos, interpretar es una cosa, traducir es otra, pero eso no es tema de hoy. Bien. Ok, entonces si no hay intraducibilidad, no hay esquemas conceptuales. Si no hay esquemas conceptuales, no hay estructuras que alteren el contenido del mundo o de la experiencia. Por lo tanto, si no hay esquemas conceptuales, no hay nada a lo que podamos llamar relativismo. Ni tampoco hay desacuerdos irresolubles, porque entonces, si la base lingüística siempre está asegurada y si ya no hay algo así como evidencias privadas o cosas por el estilo a las que no podamos en principio acceder, pues ya no tiene sentido pensar que haya un desacuerdo absolutamente persistente. Bien. Entonces, por eso Davidson entraría acá como un interlocutor que nos diría que la existencia, y él lo dice, de hecho, dice, bueno, no lo sé tanto en el asunto de epistemología del desacuerdo, pero tiene algunas afirmaciones donde señala que siempre los desacuerdos son inteligibles, pero porque son inteligibles son resolubles siempre. Ok, ahora, el otro señor que me va a ayudar en esta disputa es Quine, su maestro. Y su tesis de la subdeterminación empírica, que seguramente también ustedes muchos conocen. Entonces, lo que dice Quine es que las teorías o formulaciones de teoría pueden ser lógicamente incompatibles y, sin embargo, empíricamente equivalentes. Eso es muy interesante. La tesis de la subdeterminación empírica nos dice que yo puedo tener dos visiones del mundo incompatibles entre sí, es decir, no las puedo sostener ambas como verdaderas, pero ambas son empíricamente adecuadas. Es decir, esto es muy extraño porque fíjense que en Kuhn la cosa es distinta. La cosa es que tengo dos mundos y por lo tanto dos teorías inconmensurables. En Quine la cosa es, no, quizás tenga el mismo mundo, pero eh, o mi teoría responde a las mismas predicciones si quieren, pero si uno de las teorías, pues voy a tener una contradicción. Esa es la tesis de la subdeterminación empírica de las teorías. Se llama subdeterminación porque lo empírico subdetermina a estas teorías, no es capaz de determinar cuál de ellas es la correcta. Por lo tanto, entonces uno puede sospechar que si la tesis de Quine es cierta, entonces acá hay lugar para los desacuerdos. Por supuesto, entre Davidson y Quine, pues hay muchos debates al respecto. Mm, Pero es una relación tensionante porque Davidson eh, nunca rechaza, o al menos que yo recuerde explícitamente, la subdeterminación quiniana y otras tesis que están por allí asociadas. Dice Quine, si todos los acontecimientos observables pueden explicarse mediante una teoría científica global, fíjense que acá Quine está hablando en términos universales, globales, uh, un sistema del mundo, por aludir a la alusión de Durkheim a Newton, entonces podemos esperar que resulten igualmente explicados mediante otro sistema del mundo en conflicto con el anterior. Por supuesto, no puedo dar en detalle los argumentos de cómo Quine llega a esta tesis, pero fíjense la potencia de la tesis. Es que yo puedo tener toda una teoría que me explique todos los fenómenos del mundo y que sea empíricamente adecuada y que predictivamente funcione muy bien. Y a su vez voy a tener otra. Es posible concebir otra teoría que sea incompatible con la primera, pero que me explique las mismas cosas. ¿Bien? Entonces, esa es la subdeterminación empírica. Eh, y entonces a partir de la subdeterminación empírica uno puede crear efectivamente un argumento que le ayude a sostener que hay desacuerdos teóricos irresolubles o que haya relativismo. Entonces, por ejemplo, Kukla tiene el siguiente argumento, es muy sencillo, dice todas las teorías tienen diversos e indefinidos rivales empíricamente equivalentes. Es la tesis de la subdeterminación. Dada una teoría, pues puedo imaginar otra que sea empíricamente equivalente, aunque lógicamente incompatible. Dos, las hipótesis empíricamente equivalentes son igualmente creíbles. Es racional creer cualquiera de las dos porque tienen la misma base evidencial. Por lo tanto, la creencia en cualquier teoría debe ser arbitraria e infundada, es lo que concluye Kukla. Por tanto, digo yo, los desacuerdos irresolubles empíricamente tendrían lugar si la subdeterminación tiene lugar. Es decir, donde hay subdeterminación, habría desacuerdo empírico irresoluble, porque si allí está toda la base evidencial disponible y posible, entonces
y esta no me determina cuál teoría es correcta, entonces ¿a dónde puedo llegar yo? ¿A dónde puedo acudir? No podría acudir a ningún otro lado. ¿Bien? Esto es la subdeterminación clásica. Entonces, me pregunto, ¿puede la subdeterminación tener lugar con la interpretación fiable de los lenguajes involucrados en una disputa? Porque acá estoy dejando de lado un poco el asunto de la interpretación. Yo lo que quiero preguntarme es si uno puede coger a Quine la tesis de la subdeterminación y decir con Davidson, ok, todo es interpretable, pero puedo juntar esas dos cosas y al juntarlas decir, fíjese que a pesar de que todo es interpretable, a pesar de que todos los lenguajes pudiesen traducirse entre sí, si la tesis de la subdeterminación tiene lugar, entonces, a pesar de la interpretación, pues habría desacuerdos irresolubles y habría que ver cómo son esos desacuerdos. Eh, ¿Cuál será mi estrategia? Pues ya con esto voy a acabar, este ya va a ser por fin mi argumento. Entonces yo primero quiero redefinir un poco la tesis de la subdeterminación empírica, no la voy a coger todita como la coge Quine, por razones que ya diré. Y esta será una condición necesaria para dar cuenta de la existencia de desacuerdos irresolubles. Esa será una condición. Y voy a proponer una tesis que voy a llamar subdeterminación doxástica, en contraste con subdeterminación empírica, como la segunda condición necesaria que da cuenta de la existencia de estos desacuerdos que son irresolubles. Bien. Eh, ¿Por qué quiero redefinir la tesis quiniana? Por su carácter global. Fíjense que Quine está hablando en términos muy fuertes, sistemas del mundo, sistemas globales, eh, y esa formulación no me gusta porque creo que da lugar a un tipo de relativismo que no creo que sea sostenible, y es un relativismo global, total, radical, y el problema con esta tesis relativista global radical es que, bueno, hay muchos problemas, pero uno de ellos es que se autorrefuta, por ejemplo, porque esa tesis tendría que decir que todo, pues recuerden el argumento de Teteto, ¿no? En el Teteto, todo es verdadero, si todo es relativo, todo es verdadero, pero entonces mi opinión de que el relativismo es falso también sería verdadera, y entonces acá tenemos un problema de inconsistencia lógica. Esa es una razón. Pero la que más me llama la atención, y por eso es que quiero reducir el alcance de la tesis de la subdeterminación empírica de Quine, es que si tuviera lugar, yo no veo cómo entonces es posible la interpretación, y yo creo que los lenguajes son interpretables y que las teorías científicas son interpretables. No estoy diciendo traducibles, al menos interpretables, podemos comprender. Pero si la subdeterminación empírica tuviera lugar realmente, tal como la está exponiendo Quine, entonces no habría ningún punto de apoyo para ejercer en ningún mecanismo de comprensión o interpretación. Y esto nos daría como resultado que los otros serían absolutamente irracionales, incomprensibles para nosotros, y no creo que esa sea una imagen adecuada de lo que realmente suceda en una disputa teórica. No pasa eso. Los científicos, aunque estén en desacuerdo, se hablan y se comprenden. Eso es como lo que yo quiero salvar. Entonces, por eso quiero reducir el alcance de la tesis de la subdeterminación de Quine, quiero reformularla y entonces va a quedar algo como lo siguiente. Entonces, este es el esquema de argumento de Kukla, entonces lo estoy copiando y lo estoy modificando. Entonces, el argumentico me quedaría algo por el estilo. Las teorías, pero no los sistemas globales, tienen diversos rivales empíricamente equivalentes. Ya no hablo de sistemas del mundo, hablo solamente de teorías. Bien, estas teorías tienen diversos rivales empíricamente equivalentes. Las hipótesis empíricamente equivalentes son igualmente creíbles porque están soportadas sobre una base empírica adecuada y por lo tanto los conflictos entre ellas serán irresolubles. Bien, este argumento, sin embargo, es falaz. Acá me falta algo. El problema es que 3 no se sigue de 1 y 2. O sea, una vez he moderado la tesis quiniana y la he vuelto parcial, no global, yo ya no puedo concluir 3. 3 no se sigue de 1 y 2, pues aunque haya equivalencia empírica, supongamos que tengo dos teorías, no dos sistemas globales, dos teorías que son empíricamente equivalentes, la decisión teórica entre esas hipótesis podría darse en términos de otra cosa. Por ejemplo, en términos de un trasfondo o background de creencias compartido entre las dos teorías. Como ya no son sistemas globales, sino teorías locales, entonces es normal que estas teorías locales supongan un background de creencias
que se compartan entre sí y quizás la decisión teórica entre una u otra teoría, y así se describen muchos de los cambios teóricos en la historia de la ciencia, obedezca a la consistencia que haya con un arsenal teórico que ya damos como supuesto. Entonces, la nueva formulación de la subdeterminación no me basta para concluir tres. Necesito otra cosa. Entonces, para eso introduzco la subdeterminación doxástica, que quizás no pueda exponer en todos sus detalles, pero hoy dejo la... Para que haya desacuerdos irresolubles se requiere un elemento que impida que el trasfondo o el background de creencias sea el tribunal que resuelva una disputa entre dos teorías. Entonces tenemos dos teorías empíricamente equivalentes y al ser empíricamente equivalentes, entonces uno podría decir, ok, acá hay una disputa, pero esa disputa se puede resolver en otros términos, en términos de un trasfondo compartido de creencias que tengan estas dos teorías. Entonces, lo que habría que buscar es algo que impida que ese trasfondo sea el elemento decisorio. Entonces, la subdeterminación doxástica sería lo siguiente. Dos teorías están subdeterminadas doxásticamente si ambas son consistentes con el background de creencias al que están inscritas, pero resultan ser incompatibles entre sí. Entonces, claro, lo que hago es tratar de moderar la tesis quainiana. Al moderar la tesis quainiana, estoy garantizando que dos teorías rivales sean incompatibles empíricamente, aunque compartan un trasfondo de creencias, pero que ese trasfondo de creencias no sea decisorio en la disputa teórica entre dos teorías científicas. Eh, Ahora, ¿cómo eso es posible? Creo que la clave está en lo que entendamos por incompatible en la formulación de la subdeterminación doxástica. ¿Qué significaría entonces que dos teorías sean incompatibles entre sí? Entonces yo lo que sugiero es entender la incompatibilidad como se me fue otra, se me faltó una C, irreductibilidad. ¿Qué significa esto? Aceptemos con Davidson que la traducción siempre es posible. Mi estrategia no es contestar las premisas de Davidson, es otra. Pero la traducción puede ser, esto es lo que yo digo, y esto es un matiz que se pasa por alto en estas discusiones y no es menor, puede ser directa o indirecta. ¿Y qué quiero decir con eso? No todas las traducciones son iguales, por supuesto. La traducción directa es cuando yo cojo dos términos de dos lenguajes diferentes y efectivamente, como dicen en algunos textos de esta disputa, pues los hago equivalentes en referencia y significado o algo por el estilo. Red y rojo, por ejemplo, o algo por el estilo, como que no haya cada lugar a la ambigüedad o a problemas de traducción mayores, como que, listo, la traducción fluye sin mayor problema, es directa. Pero es indirecta cuando la traducción se da por otros mecanismos que son los siguientes, son la paráfrasis o la ampliación del vocabulario. Y acá viene el punto problemático porque muchos dirán, si yo amplío el vocabulario del lenguaje donde estoy haciendo la traducción, pues realmente no estoy haciendo una traducción, estoy usando otro lenguaje, no traduje al lenguaje original al que quería traducir, y si utiliza la paráfrasis, pues esto realmente se parece más a una descripción y lo que sea. Me interesa lo primero, sobre todo, la de la ampliación del vocabulario. Yo no creo que ampliar el vocabulario de un lenguaje sea lo mismo que abandonar el lenguaje donde estoy haciendo la traducción. Los lenguajes, creo con Wittgenstein, son absolutamente uh, móviles, se transforman todo el tiempo, incluyen nuevas cosas, desaparecen otras. Entonces el hecho de que yo amplíe mi vocabulario para dar cuenta de lo que dice otro lenguaje no implica que esté abandonando el lenguaje de donde estoy haciendo la traducción. Eh, Sigue siendo el mismo lenguaje. Entonces no me parece a mí raro que la ampliación del vocabulario sea incompatible con un ejercicio de traducción, ni la paráfrasis. Entonces, cuando dos enunciados de teorías rivales solo pueden traducirse indirectamente, estos son irreductibles y por ello son incompatibles. Esa es mi propuesta. Entonces, puede ser que, claro, que no pueda traducir de manera directa los lenguajes de dos teorías científicas, pero sí lo puedo hacer de manera indirecta. Si ello ocurre, es lo que yo sostengo, entonces hay conceptos irreductibles de las dos teorías científicas. Y si hay conceptos irreductibles, a esto es lo que yo estoy llamando incompatibilidad. Es que no necesariamente es una incompatibilidad lógica, puede entrañarse una incompatibilidad lógica, pero no es el corazón del asunto acá. Y es en esa incompatibilidad en la que yo quiero basar la existencia de desacuerdos irresolubles.
Entonces tengo ya las dos condiciones del relativismo. La subdeterminación empírica y la subdeterminación doxástica serían las condiciones necesarias y suficientes para el nuevo relativismo. Y el argumento entonces ya tendría esta pinta. Las teorías tienen diversos rivales empíricamente equivalentes y consistentes con el background de creencias compartido. Dos, las teorías empíricamente equivalentes consistentes con el background e irreductibles entre sí son igualmente creíbles, porque entonces allí la base empírica y doxástica será insuficiente para tomar la decisión, por lo tanto los desacuerdos teóricos serán irresolubles. Los desacuerdos teóricos entre dos teorías que son irreductibles en el sentido en que lo estoy afirmando. Ahora, eso aterrizado, ¿qué significa? Que dos teorías serían incompatibles en términos de definición de sus conceptos centrales. Y entonces voy a volver al ejemplo con el que arranqué. Voy a ponerlo primero en unos términos muy formales, pero ya con eso cerraré la exposición. En teoría de la evolución, entonces, hay diversas interpretaciones de la teoría de la evolución darwiniana. Por ejemplo, una que dice que lo que evolucionan son los genes, otro que dice que lo que evolucionan son los grupos, otra que dice que lo que evoluciona, lo que se adapta, lo que se selecciona son las especies, otra que dice que es todo eso, que la selección natural, vamos, tiene lugar en todo esto, entonces es una selección multinivel. Pero voy a coger dos de estas teorías, la del individuo y la del grupo. Entonces, efectivamente, hay varias interpretaciones de la teoría de la evolución que pueden considerarse redes internas de creencias. Una dice que la unidad de selección es el individuo, otra que es el grupo. Llamémosla I y G respectivamente, individuo y grupo. Entonces, una especie de X cualquiera, en un lapso de tiempo cualquiera, desarrolló un rasgo que le permite desenvolverse mejor en el entorno. Entonces, siguiendo la interpretación radical de Davidson, alguien comprometido con I, es decir, con que lo que se selecciona es el individuo, realiza un manual de interpretación de G y le quedaría algo por el estilo. Entonces, esto sería una traducción por ampliación del vocabulario. El grupo X se seleccionó consiguiendo un nuevo rasgo, esa es la oración. Esa es la oración o la proposición que se quiere traducir. Es una oración de la teoría de grupos, no de la teoría de individuos, pero se va a traducir en el lenguaje de I. Entonces, se podría decir algo así. El grupo X se seleccionó consiguiendo un nuevo rasgo, es verdad, en G, sí, solo si el grupo X se seleccionó, pero acá hay un asterisco, consiguiendo un nuevo rasgo. Y ese asterisco es muy importante. Sería un error hacer esta traducción. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Que acá no está el asterisco. Y el hecho de que no esté el asterisco, lo único que indica es que el término selección acá es el mismo en el lenguaje objeto que en el metalenguaje. Es el mismo entrecomillado que fuera de las comillas. Y eso sería un error, porque acá lo que hay es una ampliación del vocabulario. Yo hubiera podido poner otro término, no importa, pero simplemente con el asterisco me basta para indicar que no estoy utilizando la palabra selección en el mismo modo. Y al no utilizarla en el mismo modo, pues entonces estoy haciendo una interpretación de una teoría que creo falsa en términos, digamos, de otro lenguaje. Bien. Y lo que está en disputa acá es qué es la selección. Y no es un asunto menor, ese es mi punto. ¿Qué es la selección natural? No es un asunto científicamente menor. Eh, Por paráfrasis, tendría un esquema de traducción así. Digamos, uno desde la ortodoxia más tarskiana y de Diccionaria podría decir que esto es cerrado, pero bueno, eso se puede discutir. Uno podría decir algo como lo siguiente: el individuo Z se seleccionó consiguiendo que el grupo X tenga un nuevo rasgo, digamos. Es verdad en Y, ahora es el otro. Sí, solo si el individuo de la especie X sufrió modificaciones que permitieran un mejor desenvolvimiento del grupo en el ambiente. Entonces hago es una descripción de lo que diría la teoría rival. Lo que pasa es que yo creo que eso es falso. Eso es lo que sucedería. Quien hace estos manuales de traducción de la teoría que es incompatible en los términos en los que lo he definido, cree que lo que dice el otro no es correcto, pero sin embargo lo puede hacer el manual de traducción. Bien, el teorema general le quedará verdadero porque las dos partes del condicional pues son falsas y un bicondicional es verdadero aunque las dos partes sean falsas. Entonces la interpretación es exitosa, sea por ampliación del vocabulario o por paráfrasis. Doy cuenta de la interpretación, pero los conceptos son irreductibles. El concepto de selección acá es irreductible en las dos teorías.
Lo mismo, sería un error acá dejar el mismo término selección. No nos sirve porque estaríamos cometiendo ahí sí un error de traducción. No es lo mismo la selección en la teoría de grupos que la selección en la teoría de individuos. Tienen significados diferentes, entonces no me sirve el mismo término, entonces tengo que meter un nuevo término o hacer la traducción por paráfrasis. Y eso es lo que sucede en las traducciones generalmente, ¿no? Cuando uno lee una traducción de un texto griego, pues todo lo que hay es paráfrasis o a veces no podemos traducir logos, entonces metemos la palabra logos en español. Y no creo que abandonemos el español cuando hagamos eso. Ese es el punto. Y sin embargo, uno puede decir la traducción y la interpretación es correcta o es buena. Bien, selección sería irreductible entre la teoría I y la teoría G, pues solo se pueden traducir por paráfrasis o ampliación del lenguaje. No hay traducción directa acá. Si eso ocurre, se configuran teorías incompatibles y que están subdeterminadas doxástica y empíricamente. La decisión entre teoría es relativa y el desacuerdo teórico involucrado es irresoluble empírica y doxásticamente. Efectivamente, bueno, habría que mirar ejemplos mucho más puntuales, pero no tengo tiempo para ello, pero mucho de lo que pasa, y pues eso es maravilloso, cuando uno lee esos textos es que uno ve las descripciones de los defensores de la teoría de grupos y las descripciones de los defensores de la teoría de genes o de individuos sobre un mismo evento, por ejemplo, el comportamiento de una colonia de abejas, y entonces los del grupo dicen, ve, así de que acá todos están en virtud de la reina, porque es que así es que el grupo puede seleccionarse, tal, y los otros dicen, no, lo que pasa es que acá lo que se está seleccionando es el gen, entonces no importa que... Y acá empíricamente podemos tener un montón de cosas que son equivalentes. Digamos, ambos lados de la disputa pueden estar de acuerdo en muchas cosas acerca de las abejas, pueden estar de acuerdo en muchos asuntos, entonces doxásticamente no hay un lugar en el que se puedan agarrar y decir, ok, nos agarramos de acá para dirimir la disputa. Y en últimas, lo que está en juego es qué es la selección, qué es la selección natural, qué es la definición de un concepto. Bien, lo mismo puede suceder en el caso del ejemplo del planeta, de si clasificamos o no como Plutón a un planeta. Entonces ya esto no solo es terminológico, sino que acá hay una disputa importante acerca de qué conceptos son adecuados para usar en ciencia y no es un asunto menor, insisto. Eh, y entonces vuelvo a la cita con la que arranqué del libro de Wilson. Eh, y la vuelvo a leer. Cuando la gente inteligente está en desacuerdo, en este punto es frecuente, es frecuente porque ellos están hablando diferentes lenguajes. Efectivamente, entonces las disputas pueden a veces suceder cuando hay lenguajes que son distintos. Recuerden que parte de lo que había en el problema es que si los lenguajes son distintos, entonces el desacuerdo pues es soluble, no hay realmente un desacuerdo o cosas por el estilo. Pero lo que dice Wilson es no, esto es importante. Cuando hay diferentes lenguajes que se están hablando, el desacuerdo no es menor. Realmente cuando uno estudia el concepto organísmico de sociedad a través del tiempo y de los límites disciplinarios, uno encuentra una torre de Babel. Yo estoy, por lo tanto, enfrentado con una segunda tarea casi tan retadora como la primera. Antes yo podía tratar el concepto organísmico de grupo religioso, antes de que pueda tratar el concepto organismo de grupo religioso como una hipótesis científica seria, yo debería proveer un manual de traducción que permita la comunicación significativa entre los diversos campos de pensamiento. Y este es el punto central acá. Aunque podamos construir manuales de traducción e interpretación entre lenguajes de teorías distintas que están involucrados en una disputa teórica concreta, de acá no se sigue que la disputa sea por principio dirimible, sino que la disputa puede ser uh, irresoluble en la medida en que no tengamos los elementos ni empíricos ni doxásticos, o sea, ni lingüísticos, ni una base empírica o evidencial adecuada que nos permita decir qué concepto es el más adecuado sobre. No quiere decir que esto ocurra siempre en ciencia, lo único que yo quería mostrar es que hay casos de desacuerdos científicos irresolubles. Y listo, con eso termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Ángel por su interesante presentación. Pasamos entonces al espacio de discusión. Tiene la palabra entonces en primer lugar Oscar. Adelante. Hola Ángel, muchas gracias por la presentación muy clara.
Muy interesante. Tengo una pregunta sencilla. Parece que la, todo el trabajo por el tipo de relativismo que usted defiende depende de que sea verdadero o que podamos dotar de sentido esta idea de una subdeterminación doxástica. Pero Ujú. entonces tengo una pregunta general y es, alguien que quiera contener ese tipo de relativismo le va a decir que la manera en que usted la entiende como incompatibilidad doxástica o el tipo de incompatibilidad que usted explicó es muy fácil de tener. Entonces, en ese caso, el relativismo sería vacíamente verdadero y sería una noción de relativismo que no sería realmente problemático. ¿Qué piensa usted sobre eso? Es decir, la manera en que usted construye el concepto hace muy fácil para el relativista ganar el punto. ¿O usted Ok, cómo lo ve? sí, gracias por la pregunta. Yo lo que diría es que no hay que dejar el otro tipo de subdeterminación. No es que el otro tipo de subdeterminación desaparezca. De todas maneras está el tipo de subdeterminación empírica. Y esto ya creo que le quita trivialidad a la tesis. No es solo un asunto de que haya un concepto o un conjunto de creencias que sea consistente con otro y ya, sino que además los dos conjuntos de creencias o las dos teorías que están disputando tienen que ser empíricamente equivalentes y lógicamente inconsistentes. Y en términos coinenios, que sean empíricamente equivalentes querría decir que sean predictivamente exitosos. Y entonces el asunto de la predicción acá, creo yo, que le quita la trivialidad que uno puede oler ahí, como Carlos está diciendo. Entonces uno es como, no, pues si yo tengo un concepto, si tengo dos conceptos que parece que no los puedo cuadrar muy bien, pero esos dos conceptos los puedo hacer compatibles con otras creencias, pues ¿cuál es el lío? No, pero el lío es que a partir de esos conceptos se generan teorías científicas predictivas y demás, y es ahí donde creo yo que ya la cosa no es tan trivial. No sé si de pronto Oscar vea piense que la cosa podría seguir siendo trivial si uno asume que estos conjuntos um, de creencias o estas teorías pues tienen una función práctica que es la explicación, por ejemplo, y que explicativamente son igual de exitosos. Entonces no son como dos conjuntos cualesquiera de conceptos que chocan entre sí, sino que además tienen un soporte evidencial que uno dice, carajo, entonces ni empíricamente puedo resolver el asunto, ni puedo echar mano de otro conjunto de creencias que ellos también tienen para decir, ah, vea que acá ustedes tienen una inconsistencia, y entonces ahí entonces el problema, creería yo no sé si mi ejemplo de la selección funcione, no estoy seguro. Supongamos que sí, pero entonces el problema es que surgirían conceptos que pueden ser centrales a las teorías científicas y uno diría como, ¿cuál es el concepto de selección en últimas? Y el asunto no es puramente terminológico o de ambigüedad, como por ejemplo Feldman lo puede sugerir o como Hals lo sugiere en algún momento. Esa sería como mi respuesta en principio. Gracias, Ángel. Gracias. Muy bien, seguimos entonces con Dubian Cañas. Tiene la palabra. Hola Ángel, buenas tardes. Muchas Hola. gracias por tu presentación. ¿Me oyes bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Yo tengo un montón de preguntas, pero voy a restringirme a solo una. Pero antes de eso, me gustaría que aclararas nuevamente y de manera muy breve lo que entiendes por determinación doxástica y por qué la subdeterminación empírica no es suficiente para dar lugar a un desacuerdo irresoluble. Ok, Entonces, explícala brevemente y ya luego formulo mi pregunta. listo. No, yo creo que la subdeterminación quainiana, la que Quine nos da, sí es suficiente para que haya conflictos irresolubles. El problema es que esos conflictos irresolubles se dan vamos, lo que se sigue allí es que es posible que esos desacuerdos no sean interpretables, que lo que se genere sea un sistema del mundo totalmente incomprensible para mí. Entonces lo que yo hago es, listo, entonces reduzcamos el alcance de la tesis, que no tenga este carácter global, sino que sea un carácter más local, y que pues no tiene que ser estricto como, bueno, hasta acá llega la subdeterminación, de allá no, bueno, más o menos local, no es una cosa parcial, no es una cosa global. Entonces, puesta así, ahora sí, la subdeterminación en términos locales ya resulta ser insuficiente porque entonces alguien podría decir, listo, dos teorías están subdeterminadas empíricamente, pero podemos echar mano de un conjunto de creencias que ambas teorías
comparte, o de un conjunto de, sí, de proposiciones que ambas teorías estarían dispuestas a asumir o que son consistentes con ambas teorías en principio, eh, pero nos podemos dar cuenta de que no, en realidad una de estas teorías es incompatible con, con ese conjunto de proposiciones, entonces desechamos la que sea inconsistente. Entonces, por eso la subdeterminación local ya no sería suficiente. Tendríamos que acudir, ahora sí, a lo que yo llamaría subdeterminación doxástica, y es afirmar que es posible que haya un conjunto de creencias que sirva como trasfondo a las dos teorías que son empíricamente equivalentes y que ese trasfondo sea consistente con ambas, entonces que no haya ninguna contradicción allí. Ese sería, o sea, la contradicción, si es que es contradicción, la incompatibilidad mejor, puede haber contradicciones, pero no estoy seguro que sea necesario, pero la incompatibilidad estaría entre las dos teorías y ambas serían consistentes con el background de creencias. Entonces no podríamos acudir al trasfondo para dirimir la disputa, ni a la predicción o a la evidencia o cosas como esas. Muy bien, entonces mi pregunta es si los términos en cuestión, que son susceptibles de lo que tú denominas traducción indirecta, Uh que -huh. a través de la ampliación de la aplicación del término nuevas instancias, es lo que garantizaría en última instancia la irreductibilidad de una teoría a la otra, no hacen parte justamente de ese conjunto compartido de compromisos doxásticos. Porque si eso es el caso, entonces parece que desaparece la diferencia fundamental entre dos sistemas de creencias. Es Eso es, decir, sí, sí. es decir, cuando dices que cierto conjunto de compromisos doxásticos subdetermina dos conjuntos rivales de creencias, Uh pero -huh. ambos sistemas de creencias involucran por lo menos un solo término que se puede ampliar de un sistema al otro, entonces ya Ajá. simplemente hay una superposición de los dos sistemas que se convertirían en un solo sistema. Piensa, por ejemplo, siguiendo Ajá. el caso de la biología evolutiva en la síntesis extendida. Tú puedes Uh -huh. explicar los fenómenos relativos a la evolución a partir de los genes, pero también a partir de los mecanismos de la selección natural. En ese caso Uh -huh. tendrías un tipo de ampliación de la aplicación de los términos, en este caso de los mecanismos de la selección natural, pero Uh ya no -huh. tienes dos sistemas rivales, sino complementarios. U otro Uh ejemplo -huh. que se me viene a la cabeza es la naturaleza dual de la luz. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la pregunta es si la subdeterminación doxástica que da cabida a la posibilidad de la traducción indirecta a través de la ampliación de la aplicación de los términos de su extensión no disuelve en última instancia el desacuerdo irresoluble entre dos sistemas, porque no hay dos sistemas una vez la traducción indirecta tiene lugar. Sí, gracias. Yo creo que ese es el corazón del asunto. Y lo que yo diría es que el hecho de que, por ejemplo, introduzcamos un nuevo término para dar cuenta de lo que está diciendo otra teoría científica, no implica que ese término haga parte ahora de la teoría. Efectivamente, me parece interesante pensar que este nuevo término hace parte de un background compartido, eh, porque ambos podrían usar el término, pero lo que está en juego detrás es eh, que no es que se haga una teoría adicional. Cuando se pueden hacer los teoremas interpretativos, de todas maneras, quien hace la interpretación desde el lenguaje de una teoría y lo hace sobre la otra, considera que las opciones, eh, proposiciones de la teoría rival son falsas. Y siguen siendo consideradas falsas, y no porque yo introduzca un nuevo término quiere decir que empiece a considerar como verdaderas esas oraciones. Entonces, es falsa la oración del lenguaje objeto, es falsa la oración del metalenguaje que está traduciendo a la oración del lenguaje objeto, eh, y dado que se considera falsa, digamos, entonces no se está incorporando, por decirlo así, la proposición de la teoría rival dentro de mi nueva teoría. No se está armando una nueva. Lo único que se está haciendo es digamos, un uso de un recurso lingüístico para dar cuenta de lo que dice otra teoría. Y digamos, mi punto sería que el hecho de hacer uso de un recurso lingüístico para dar cuenta de lo que dice otra teoría no me compromete con las verdades sostenidas por esa teoría rival. Entonces seguiría habiendo
rivalidad teórica. ¿Seguiría habiendo desacuerdo? ¿Puedo hacer una réplica rápida? Daniel. Sí, señor, rápida. Gracias. Ángel, pero esa es justamente mi preocupación. Si tú quieres salvarte de una suerte de relativismo global, aunque yo creo que la estrategia fracasa, pero no puedo decirlo aquí, tenemos que considerar cuando estamos pensando un desacuerdo irresoluble, cuál es el punto del desacuerdo, es decir, cuál es la afirmación o el conjunto de afirmaciones sobre las cuales se satisfacen las condiciones necesarias y suficientes de la irresolubilidad del desacuerdo, que de acuerdo con tu teoría es la subdeterminación en el nivel empírico y en el nivel doxástico. Pero entonces cuando tienes dos sistemas de creencias que tienen un trasfondo doxástico común, y que aparece en ese trasfondo o en esa intersección un concepto o un término que amplía la aplicación de ese término de un sistema al otro, evidentemente hay otro conjunto de proposiciones que no están dentro de la intersección de los dos conjuntos del sistema de creencias, pero esos elementos excluidos no hacen parte del desacuerdo en cuestión, que presumiblemente se podría resolver a partir del concepto que pertenece a la intersección de los compromisos doxásticos compartidos. Sí, sí me hago entender. Me enredé con lo último. Sí, Es me decir, enredé con lo último, perdón. es, es decir, tienes dos sistemas de creencias Sí, sí, y sí. esos sistemas de creencias comparten algunas cosas y no Ajá. comparten muchas otras. Ujú, ujú. La pregunta es en relación con el tema del desacuerdo, es decir, Sí. aquel conjunto de afirmaciones sobre las cuales los dos sistemas de creencias rivalizan y cuál es el papel de los elementos compartidos en la resolución del conflicto que tiene lugar justamente con la afirmación que es aquí relevante. Entonces, mi punto es que ambos sistemas son incompatibles en relación con muchas otras cosas, ¿no? Tienen muchos elementos que no son comunes, pero dentro de los elementos que son comunes puede existir un término susceptible de traducción indirecta y que permita la resolución del desacuerdo en relación con el juicio en conflicto que es relevante. Sí, sí Sí, sí, sí. Creo que es en últimas la misma pregunta, porque yo creo que, vamos, ¿dónde está el desacuerdo? El desacuerdo tiene que ver con la determinación de los conceptos que yo uso para formular una teoría. Y no es un asunto simplemente de que eso es lo que a veces me molesta del debate en epistemología del desacuerdo, de alguna vertiente del debate, y es como, pues lo de los conceptos y la elección de conceptos a veces puede ser accesorio, porque dicen algunos autores, no, pues podemos usar el concepto F o el concepto G, pero en últimas, si las dos cosas me describen lo mismo, pues no hay desacuerdo, realmente acá ya era un problema de ambigüedad, y yo creo que el conflicto acá tiene que ver con ¿cuál es el concepto más adecuado para formular una teoría? ¿Cuál es el concepto de luz más adecuado para formular una teoría? ¿Cuál es el concepto de selección más adecuado? Y ahí es donde está el desacuerdo. Porque quien defiende que la selección ocurre solo en el nivel de los genes puede comprender perfectamente la posición de Wilson que dice, no, esto aplica en los genes, pero también en los grupos, en los individuos, en colonias, etcétera, etcétera. Y quien defiende que esto solo ocurre en genes puede comprender perfectamente eso y puede hacer el ejercicio de decir como, estos tipos por selección entienden una cosa más amplia y sin embargo él puede decir allí, pero están equivocados. Entonces, ese ejercicio que él hace, por ejemplo, en un ejercicio de paráfrasis sería decir como, ok, cuando ellos dicen que un grupo religioso, por ejemplo, se selecciona, para seguir con el caso del libro de Wilson, entonces, como, ok, ellos lo que quieren decir es que la selección aplica a nivel de grupos, pero están equivocados. ¿Y dónde puedo yo acudir? ¿A dónde puedo yo ir para resolver el conflicto? La apuesta, en mi caso, sería que a pesar de que yo pueda hacer ese ejercicio interpretativo y reconstructivo, sea por paráfrasis o sea por ampliación del vocabulario,
el hecho de que yo meta, digamos, un nuevo término o sea capaz de hacer una paráfrasis no me compromete con las verdades de lo que dice la teoría rival. Lo único que sucede allí es que yo comprendo la teoría rival, pero no que acoja esas verdades. Eh, Ni empíricamente lo puedo resolver, ni el conjunto de creencias que yo puedo compartir con esta gente. Podemos tener muchas creencias compartidas acerca de las religiones, de lo que es o no, digamos, un comportamiento reproductivo o lo que sea, y podemos estar de acuerdo en eso. Y sin embargo, estamos en desacuerdo acerca de qué es la selección en últimas. Entonces, no sé si me hago entender. El punto es, yo puedo involucrar un nuevo término en la discusión para tratar de comprender lo que dice el otro, o puedo hacer el ejercicio de reconstruir descriptivamente o a través de una paráfrasis lo que dice el otro. Y no por ello me estoy comprometiendo con las verdades del otro. Y parece que no hay dónde ir para resolver el conflicto. O sea que ese nuevo término no haría parte del conjunto de compromisos doxásticos de la intersección de los dos sistemas de creencias. Sí, ahora que lo pienso, puede que no haga parte de eso. Puede que sea simplemente un recurso. ¿Qué significa que haga parte de eso? Que haga parte, exacto, de una serie de compromisos. Digamos que puede hacer parte de un lenguaje, digamos, se hace expresable, quizás, eso sería lo más adecuado, se hace expresable el concepto, mas no quiere decir eso que la persona quiera compromiso con el uso de ese concepto, el uso legítimo de ese concepto. Sí, Ok, muchas gracias, man. ¿vale? Muy bien, continuamos entonces con Carlos Garzón. Hola, buenas tardes, ¿me oye? Sí, Hola Ángel, ¿qué más? bien, bien. Bueno Ángel, yo sigo teniendo dudas con respecto a la subdeterminación en el plano local o parcial, porque todavía no logro entender muy bien a qué te refieres con eso. Voy a poner la pregunta que tenía y luego me explicas cómo se puede resolver desde el punto de vista de lo local. Yo he entendido que la, la subdeterminación empírica de alguna manera si uno adopta una suerte de holismo de Quine, deriva de alguna forma también en su determinación doxástica, ¿cierto? Pues si la su determinación doxástica es derivada de la empírica, pues finalmente la empírica lo hace todo. Entonces, en algún momento, pues lo hace todo, es que es suficiente, ¿no? Y en algún momento entonces dices, no, cuando le respondías a Dubian, decías, bueno, sí, la determinación empírica es suficiente a nivel global, pero no es suficiente a nivel local, y ahí es donde me pierdo un poquito. No sé si podrías extenderte un poquitico en qué quiere Sí. decir eso de la subdeterminación en el plano local. Ok, Gracias. sí, gracias. Eh, ¿Qué me molesta de la formulación de Quine? El alcance de la tesis, porque entonces digamos que en Quine es universal un doble aspecto. Quine dice, puedo tener un sistema global del mundo, entonces en ese sentido es muy abarcante, es como toda una teoría de todos los acontecimientos observables posibles o lo que sea, y puedo tener otro. Y eso es como un grado de universalidad de la tesis. Y el otro grado de universalidad es, y toda la evidencia que yo tenga va a ser insuficiente para saber cuál de los dos sistemas es correcto. Entonces es como dos sentidos de universalidad acá. Entonces está el sentido de qué es lo que está explicando la teoría, y entonces en un caso como es un sistema global lo explica todo. Y eso es lo que me molesta un poco. Lo otro no. Lo otro es, ok, toda la evidencia posible es insuficiente para dirimir la disputa. Bien. Entonces, ¿por qué me molesta lo primero? Pues porque creo que si se diera realmente este tipo de subdeterminación, entonces sería posible que hubiese dos sistemas del mundo, no solo incompatibles entre sí, sino probablemente incomprensibles entre sí. Y entonces, claro, entonces yo digo, reduzcamos el alcance de la tesis, ahora va a ser local, y va a ser local en el, va a ser local porque ya no voy a hablar de sistemas globales del mundo, sino de teorías muy específicas. Ya no voy a hablar de un sistema que me explique todo acaecimiento, sino, no, voy a hablar de una teoría muy particular sobre un fenómeno muy particular. Sin embargo, el otro grado de universalidad de la tesis se sigue manteniendo, es lo que yo creo.
toda la evidencia será insuficiente, la evidencia empírica será insuficiente para dirimir la disputa que ahora es muy local. Ya no está hablando de sistemas globales del mundo, sino teorías muy puntuales. Ahora, la subdeterminación doxástica no creo que se reduzca a la empírica, porque la doxástica se define en términos justamente, por ejemplo, de contenido empírico, categóricas observacionales, predicciones, que es capaz de garantizar una teoría, mientras que la subdeterminación doxástica simplemente habla de consistencia lógica. Entonces, la subdeterminación doxástica lo que dice es, el trasfondo de creencias es consistente con ambas teorías. Pero acá no estoy hablando nada de predicciones, nada de cosas como esas, o de equivalencias científicas fuertes o algo por el estilo. Entonces esa sería la diferencia, no serían lo mismo exactamente. ¿Acaso la subdeterminación doxástica solo nos dice que dos teorías pueden ser compatibles con un background de creencias, y en este caso compatibles quiere decir consistentes e irreductibles entre sí? Listo, Ángel, muchas gracias. ¿Vale? Muy bien, tiene la palabra ahora Gustavo Arroyo. Gustavo, adelante. Gustavo, ¿nos escucha? A ver ahora, gracias Daniel. Sí, ahí te escuchamos. Gracias. Ángel, yo te quería hacer una pregunta respecto de la manera en que vos interpretás la idea esa de sistema de Quine. Yo no tengo presente ahora ese pasaje de la obra de Quine, pero a primera vista yo diría que cuando él habla de sistema, está pensando en esa idea de Duhem, que Duhem expone en su libro, ¿no? En la teoría física. Hay un capítulo del libro de Duhem, tengo la impresión de que Quine está pensando en esa idea de Duhem. Hay un capítulo del libro de Duhem donde Duhem discute los experimentos cruciales y toma como ejemplo eh, la disputa entre la concepción corpuscular y la concepción ondulatoria de la luz, y, y nos dice que no puede haber un experimento crucial, o sea cual sea, digo, que no puede haber un experimento crucial que refute una de las teorías y confirme la otra, ¿no? Em, ¿Por qué no puede haber? Porque cada una de esas teorías no contiene una única hipótesis, sino que son sistemas de hipótesis, ¿no? Para derivar una consecuencia observacional a partir de la teoría, necesitamos, además de la hipótesis principal, un gran número de otras hipótesis auxiliares. Entonces, dado el resultado del experimento, el científico puede optar por rechazar la hipótesis principal, pero también podría optar por rechazar alguna de las muchas hipótesis auxiliares que utilizó para derivar esa predicción, ¿no? Entonces, lo que nos dice Duhem ahí es que un resultado adverso, una predicción adversa, eh, te dice que algo en el sistema de hipótesis está mal, pero no te dice cuál de esas, cuál de las hipótesis que componen el sistema. Y ahí el científico tiene un amplio margen de maniobra, ¿no? Puede rechazar la hipótesis principal, pero podría culpar de la predicción fallida también alguna de las hipótesis auxiliares. Y cuando yo, digamos, cuando pienso en subdeterminación, pienso en primer lugar en ese fenómeno, ¿no? Y Duhem, de alguna manera, atribuye esas posibles diferentes decisiones que podemos tomar un poco a cuestiones temperamentales, ¿no? Hay científicos que son más arriesgados y que deciden eh, cuestionar la hipótesis principal, pero hay otros que tienen un temperamento más moderado y que prefieren culpar a las hipótesis auxiliares.
de alguna manera está pensando que en esos problemas, que en esas situaciones de subdeterminación, esos desacuerdos son de alguna manera irresolubles porque son en definitiva desacuerdos originados en cuestiones de orden subjetivo, ¿no? En el temperamento de cada científico. Y nada, te quería preguntar cuál era tu opinión sobre este fenómeno. No sé si digo, tal vez lo hayas discutido en tu charla, pero a mí se me pasó un poco por alto. Gracias. Ok, muchas gracias, Gustavo. Yo creo que tal como lo expones, así tal cual, yo no tendría ningún problema con entender así la subdeterminación. Lo que creo es que en Quine el hecho de que las hipótesis auxiliares estén efectivamente interconectadas entre sí, sumado a un holismo radical muy fuerte, hace que este conjunto de hipótesis auxiliares sea, en últimas, el conjunto de todas las creencias de un sujeto, por ejemplo. Entonces, ya al ser todas las creencias de un sujeto, ahí es donde nace la idea de que hay como un sistema global o en varios sentidos, ¿no? Entonces, efectivamente, esta descripción de Duhem, a mí me gusta, digamos, creo que describe algo muy acertado de cómo funcionan las teorías científicas, pero el punto detrás también tiene que ver con ese holismo radical de Quine, porque en Quine ese holismo radical es lo que lo lleva a él, creo yo, a hablar de justamente visiones del mundo, sistemas del mundo globales acerca de todo. Y es eso lo que, digamos, no me molesta Duhem, me molesta es Quine, porque, claro, esa misma intuición que tiene Duhem, más ese holismo quainiano radical, lleva efectivamente a este tipo de concepciones globales como tan fuertes, de relativismos globales tan fuertes. Claro, y para hacer eso uno tendría que hacer un montón de cosas que yo no hice en esta charla, como defender entonces no un holismo parcial, sino un holismo parcial, y eso tiene otro montón de líos, porque no todo el mundo piensa que la idea de un holismo parcial tenga sentido. Y eso es otra discusión. Pero así a primera vista yo diría que, asumiendo que el holismo parcial tenga lugar, es decir, que uno pueda decir con sentido que una teoría científica está interconectada con algunas otras hipótesis auxiliares, pero no exponencialmente con toda una red de creencias, eso es compatible con esta versión de Duhem que tú estás describiendo también. Entonces, en ese sentido, yo sería amigo de Duhem, pero no tan amigo de Quine y particularmente de su holismo radical. Muchas gracias. Ok, gracias Ángel. Vale. Muy bien. Luego de Gustavo, Sergio Iván hizo una pregunta en el chat. Si quisiera Sergio hacerla por micrófono, puede hacerlo. O Ángel también podría leerla ahí directamente y responderla. Sí, la estaba leyendo. Sergio pide aclarar qué significa irreductible en la exposición que hice y qué significaría entonces reducción en ese caso. Pero no habría que entender reducción como en las disputas tradicionales de filosofía de la ciencia o algo por el estilo. Acá reducción, digamos, irreductible yo lo defino como dos conceptos, como algo que se predica de conceptos, que sabes, como dos conceptos son irreductibles y al tratar de dar cuenta semánticamente de ellos no lo puedo hacer como de manera directa, sino que tengo que acudir o bien a la ampliación de mi vocabulario o bien a la paráfrasis. Entonces, ¿qué significaría reducción en este caso? Pues que puedo hacer la traducción directamente, sin acudir a paráfrasis y sin acudir eh, a una ampliación de vocabulario. Entonces, dos conceptos serían reductibles y los puedo traducir directamente. Eso significaría reducción en ese caso. Pero no es la palabra quizás más afortunada en este debate porque la palabra reducción pues tiene una carga filosófica importante, pero esto significaría reducción allí. Gracias, Ángel. Bien, seguimos entonces con Carlos Muñoz. Hola, hola. Bueno, No, Ángel, Carlos. muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Yo No, tengo gracias.
preguntillas. La primera de ellas tiene que ver más con comprender tu punto de vista. Y la segunda de ellas ya con cuestiones más pragmáticas derivadas de lo que yo comprendí de tu exposición. Bueno, cuando presentas el ejemplo acerca de las dos teorías acerca de los niveles de selección, estaba pensando si realmente te servía ese ejemplo, principalmente porque uno podría pensar que en el trasfondo doxástico de ambas se encuentra algo que uno podría llamar una instrucción metateórica, tanto en la reconstrucción que haces del defensor de teoría de grupos como del defensor de la selección de individuos. La instrucción metateórica sería básicamente elige un nivel, elegir un nivel para que haga el trabajo de la selección. ¿Listo? Y entonces eso ya comporta de alguna manera un compromiso ontológico, y es que existe un nivel y solo un nivel que hace el trabajo de selección. Ok, si es metateórica, entonces diríamos, ok, hay una subdeterminación, porque entonces uno elige el nivel de grupos y el otro elige el nivel de individuos. Pero a mí me da la impresión de que en el debate, ya como se ha dado en términos más pragmáticos, es difícil encontrar, por ejemplo, un defensor de la selección de grupos que no dé sentido ya a la selección de individuos. Es decir, por ejemplo, a la distinción de Ernst Mayr entre selección de grupo blanda y selección de grupo fuerte, en la que él tiene que dar sentido a la noción de selección de los defensores de la unidad de selección como individuo, afirmando pues que la selección blanda es que el valor selectivo de un grupo es la sumatoria, es el resultado de la media aritmética de los valores adaptativos de los individuos, ¿cierto? Y entonces allí da sentido a la noción de selección de individuos, y luego entonces sí se puede haber una selección de grupo fuerte cuya media aritmética sea mayor que la de los valores de los individuos, y hablemos entonces de selección de grupo genuina. Pero lo que digo es que probablemente cuando Mayer está haciendo esto y defiende su selección de grupos, lo que está es matizando la instrucción metateórica y está diciéndole, momento, no hay solo uno y solo un nivel que pueda hacer el trabajo de la selección, sino puede que haya varios. Entonces lo que estaría posiblemente buscando es una subsunción, ¿sí?, de las predicciones, de los compromisos ontológicos del defensor de la teoría de la selección por individuos. ¿Sí me entiendes para dónde voy más o menos? Sí, sí, sí. Ok, ese sería mi primer punto. Si realmente estamos en este caso, en tu ejemplo en particular, cuando lo usas en un caso, por ejemplo, de subsunción teórica, bajo una instrucción metateórica interpretada distinta, de manera distinta. Listo, ese sería mi primer punto. Y mi segundo punto es, no sé, yo como más desde el lado de la ciencia estaba pensando, no sé hasta qué punto uno pudiera tener interpretación sin compromiso. O sea, estaba pensando, por ejemplo, cuando imagino, por ejemplo, un defensor de la teoría de individuos que interpreta, por ejemplo, todo lo que dice la teoría de grupos. En el momento en que lo está interpretando, tú dices, puede interpretarlo sin necesidad de formar el compromiso doxástico con la verdad de las proposiciones del defensor de la teoría de individuos, de grupos, perdón. Sí. Pero no estoy seguro si puede hacer interpretaciones sin alterar de alguna manera sus disposiciones predictivas. Es decir, cuando está interpretando la teoría de grupos, si es un rival realmente fuerte, es porque tiene un potencial predictivo importante, ¿no? Es porque a partir de la noción de grupo ha logrado predecir cierto conjunto de hechos. Entonces no estoy seguro de pronto que uno pueda leer una teoría y darle al mismo tiempo el respeto suficiente sin que uno al interpretarla no logre cambiar sus disposiciones doxásticas. Es decir, si bien no estoy comprometido con la verdad de sus proposiciones, al menos si tengo la credence al grado n de que es muy probable que se dé lo que dice o que tenga poder predictivo. Entonces yo matizaría un poquito la noción de interpretación sin compromiso, algo así como interpretación con compromiso respecto no a la verdad, pero sí a la probabilidad de los hechos. Ese sería como mi segundo punto para entender lo que dices. Gracias.
Listo, gracias, Carlos. Sobre lo primero, creo que valdría, sí, por lo, digamos, la importancia del ejemplo, yo creo que valdría la pena hacer, yo tendría que ser mucho más cuidadoso y, digamos, un ejemplo más ilustrativo no tendría que ser, por ejemplo, entre gen versus individuos, sino entre gen versus multinivel, que me parece que allí se puede capturar justamente la idea de que no necesariamente porque alguien hable de multinivel y alguien esté tratando de darle sentido a la selección en diferentes niveles, eh, entonces haya necesariamente una subsunción de otra teoría, porque lo que pasa con el otro lado, y es que es el que defiende la teoría del gen, es que dice, no, veas es que la selección solo aplica en un nivel. Eh, el ejemplo lo estoy poniendo entre nivel y grupo, como si hubiese gente que defendiera la selección, que la selección solo se da en los grupos y eso cada vez es menos claro. Lo que tenemos es mucha gente que dice que la selección aplica en diferentes niveles y sigue siendo muy, muy, muy fuerte, más o menos fuerte, digamos, otra ala que dice, no, esto se aplica en un nivel más individual y probablemente en un nivel genético. Y creo que así podría ser más ilustrativo el ejemplo, porque entonces el hecho de que yo, digamos, no por el hecho de que yo sea capaz de interpretar la teoría rival, quiere decir que le esté acogiendo, subsumiendo o algo por el estilo. No sé si entonces la pregunta era como por el ejemplo mismo, y si así es más claro, porque efectivamente quien defiende la selección de grupo es muy probable que termine defendiendo la selección en otros niveles, como suele ocurrir. Pero es más interesante entonces plantear el desacuerdo teórico entre quien defiende la selección de grupos y quien defiende la selección de grupos, no, la selección multinivel, y quien defiende la selección en un solo nivel, porque ahí es más Ok. clara la disputa. Y sobre lo otro, tendría que pensarlo muy bien, pero lo que diría es que, claro, si sigue corriendo la subdeterminación empírica, querría decir que las dos teorías son prácticamente exitosas, y ese es el lío. Entonces, sería un escenario, claro, donde quien interpreta la otra teoría dice como, sí, ellos predicen efectivamente este evento, ellos explican este evento, y el evento a explicar es F, y ellos lo explican con una serie de hipótesis, pero yo creo que esas hipótesis no son las correctas para explicar F, aunque empíricamente se vea adecuado. Mi teoría también es empíricamente adecuada. Entonces, en el orden de las predicciones sigue habiendo, creo yo, una diferencia. Eh, claro, es que yo entiendo que parte de lo que puede causar molestia es que el hecho de que yo interprete la otra teoría eh, parece implicar que uno se comprometa con las verdades de lo que dice otra teoría, en algún sentido, sea probabilístico, sea por la verdad de de algunas proposiciones o lo que sea. No estoy seguro de que eso sea el caso. Quizás en los ejemplos que trata Kuhn pueda ser más claro. Y en el modo en que, por ejemplo, Putnam se burla de Kuhn al Claro. respecto. Y es, pues pensemos en teorías que están distanciadas en el tiempo. Entonces uno tendría que decir que uno puede interpretar a la física de Aristóteles sin que se comprometa con que eso es una descripción verdadera del mundo, por ejemplo. Ok, listo. Ángel, muchas gracias. No, en la primera era de pronto pensando que podría darse esa subdeterminación o el desacuerdo podría estar dado más en el orden de las instrucciones metateóricas, como por allá. De pronto iba, pero Sí, ya el debate puede avanzar. Y lo segundo, de pronto apuntaba a la interpretación más vinculada a la fenomenología cognitiva que acompaña la interpretación, ¿sí? Pues una ok, interpretación más embodied, digámoslo así, y en la ok, que no puedes interpretar sin alterar tus disposiciones cognitivas así como tan fácil, pero sí, ok. allá yo creo que listo, gracias, Mario. Bueno, eso es algo que tengo que pensar. Muchas gracias. Muy bien, gracias Ángel. Continuamos con Martín. Hola, buenas tardes Ángel, gracias por tu charla, la verdad que muy interesante. Yo me quedé pensando en la concepción semántica o modelo teórica de las teorías, en las cuales podemos pensar que las teorías son modelos, ¿no? Algunos con adecuación empírica, otros no, pero por ejemplo podemos tener dos modelos con la misma adecuación empírica, sean modelos diferentes.
ejemplo, Bas van Fraassen pone el ejemplo de en la teoría de Newton, el sistema en reposo absoluto con respecto al espacio. Lo mismo podríamos pensar que se está moviendo, por ejemplo, con movimiento uniforme, ¿sí? Y tendríamos la misma adecuación empírica. Bueno, pensar, digamos, en este tipo de ejemplo en el que vos ponías sobre la selección. Entonces, me preguntaba si llegado a este punto o tenemos la posibilidad de decir, bueno, solamente se puede hablar solo de aquello que tiene sentido o que es posible corroborar empíricamente y dejar de lado todos los elementos teóricos que no puedan hacerlo, o no podemos pensar que en algún punto en el desarrollo de la teoría, al ir elucidando estos conceptos, nos va a permitir alcanzar una especie de consenso empírico que nos permita alcanzar por lo menos una verdad parcial a medida que vayan desarrollándose las teorías, como por ejemplo pasó también, podemos pensar en la historia de la biología entre los preformacionistas, entre los epigenetistas, que parecen discusiones en algún punto sobre conceptos ontológicos, pero a medida que se va desarrollando la teoría biológica, pueden irse elucidando a un nivel conceptual y alcanzando cierto nivel de apoyo empírico. Bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Sí, es muy interesante y ahí yo confieso que tengo no tengo algunos asuntos muy claros o muy definidos, pero efectivamente, digamos, me da miedo trazar la distinción como tan radical entre lo empírico y lo teórico, porque hay una herencia, digamos, coiniana que igual me gustaría mantener, pero mantenerla con la división de subdeterminación empírica y doxástica a veces no es tan sencillo. Pero siguiendo esta cosa de que no es tan sencillo distinguir lo teórico y lo empírico, pues aquello que puede ser muy teórico en muchas ocasiones puede ser alterado empíricamente. Y puede pasar como en la metáfora de Quine, que está en una parte muy intrincada de la red y pasar a los bordes. Y creo que muchas veces en los casos de contrastación de teorías empíricas sucede justamente eso. Los casos que estaba diciendo Gustavo tienen que ver con eso. Cuando hay experimentación, lo que muchas veces sucede es que los científicos deciden revisar unas hipótesis que ya las tenían por dadas y podríamos decir, estos son como los elementos más teóricos y dentro de esas hipótesis están como compromisos que uno habitualmente llama teóricos, pero si tenemos teóricos como no empíricos ya no serviría la cosa. Digamos, son teóricos en la medida en que están en principio alejados de el contacto empírico más inmediato, pero que pueden chocar con la experiencia y que efectivamente eso provoca los cambios. Ahora bien, si entendemos así lo teórico y lo empírico, no como una división tajante, sino más bien como una especie de continuo, yo efectivamente creería entonces que estos aspectos teóricos igual son tremendamente importantes a la hora de la contrastación empírica y que efectivamente cuando un científico pone a prueba una teoría, no solo pone a prueba un conjunto muy pequeño de creencias, sino una cantidad de supuestos teóricos que podrían eventualmente revisarse. Entonces, en esa medida estaría de acuerdo contigo, sin trazar la distinción tan radical entre lo empírico y lo teórico. Entiendo, muchas gracias. Gracias, Martín. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Yo creo que infortunadamente nos quedamos cortos de tiempo para una última pregunta que teníamos en lista. Los invitamos, como siempre, a seguir participando en este ciclo de talleres sobre desacuerdo en justicia epistémica el próximo, este viernes a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por asistir y que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Un gusto.